Heaven Official Blessing, la bendición del oficial del cielo. Capítulo 21. 1000 millas en un paso, perdido dentro de una tormenta de arena, parte 2. Shilian no sabía si reír o llorar y estaba a punto de comandar a Roye para que se aferrara a algo más, cuando de pronto el peso en su brazo se volvió más ligero y el corazón de Shilian se hundió. No creía que fuera Roye soltando su agarre, sino algo mucho peor. Justo como creía, la silueta roja de pronto comenzó a acercarse más y más. Salan había sido arrastrado a la tormenta de arena también. Shilian le gritó: «No entres en pánico». Pero en el momento en el que abrió la boca, tragó una bocanada de arena. A estas alturas, Shilian ya se había acostumbrado a comer arena. Estaba intentando decirle a Salan que no temiera, pero, honestamente, no creía que el chico estuviera asustado en lo más mínimo. Roye continuó retrayéndose hacia Shilian, cerrando la distancia entre él y el joven que había sido arrastrado al cielo por su culpa. Como sospechaba, Salan no parecía ni un poco ansioso. En realidad, tenía la apariencia de alguien que podría abrir un libro y comenzar a leer justo allí. Y en ese momento, Shilian incluso comenzó a pensar que Salan había sido arrastrado a propósito. Roye se tensó alrededor de la cintura de ambos para atarlos juntos. Shilian entonces demandó: «Ve e inténtalo otra vez, pero no traigas más humanos». La seda se disparó nuevamente. Sin embargo, se había aferrado a Nanfen y Fuyao. Shilian se sintió exhausto. «Roye», dijo rendido, «dije que no trajeras a más humanos, pero no lo decía tan literalmente». Shilian se volteó hacia el suelo y gritó: «Nanfen, Fuyao, sujétense bien». Abajo, por supuesto que Nanfen y Fuyao hicieron lo mejor que pudieron para anclarse al suelo. Pero los vientos eran simplemente tan fuertes que pronto, sin sorpresas, otras dos siluetas más se sumaron a ellos en el tornado. Ahora los cuatro, atados por Roye, giraron y giraron, siendo arrastrados cada vez más y más alto en el cielo, vientos y arena azotándolos y soplándolos. «¿Cómo es que también fueron arrastrados aquí?», Shilian gritó, soportando toda la arena entrando a su boca. «Pregúntale a tu estúpido Roye», Fuyao gritó de vuelta, también tragando bocanadas de arena. Shilian atrapó a su estúpido Roye con ambas manos y dijo agotado: «Mi querido Roye, los cuatro contamos contigo ahora. Por favor, no atrapes algo erróneo esta vez. Ahora, ve». Shilian soltó a Roye una vez más, sintiéndose bastante miserable. «Deje de confiar en ese juguete suyo, piense en otra cosa», Nanfen rugió. Solo entonces, Shilian sintió un jaleo al otro extremo de la seda y se entusiasmó. «Esperen, denle otra oportunidad. Atrapó algo». «Será mejor que no sea un viajero ordinario. Deja ir a la pobre persona». Fuyao rugió también. Shilian temía la misma cosa. Tensó a Roye, sin embargo, permaneció aferrado y firme. Shilian soltó un suspiro de alivio. «No lo es algo sólido y bastante estable». Después, comandó a Roye: «Retráete». Contra el violento viento, Roye rápidamente se retrajo y sacó a los cuatro fuera del viento. Gradualmente, Shilian pudo visualizar los contornos de algo grande, negro, medio redondo y del tamaño de un templo pequeño sobre tierra firme. Cuando finalmente tocaron el suelo, Shilian notó que la estructura redonda se trataba en realidad de una roca gigante. En medio de la tormenta, esta roca era como una fortaleza, el refugio perfecto. Sin embargo, a lo largo de todo el camino no habían encontrado rocas como esta. ¿Quién sabe qué tan lejos los había arrastrado el tornado? Cuando aterrizaron, inmediatamente se dirigieron a la parte trasera de la roca para refugiarse de la corriente del viento. En el momento en el que rodearon la roca, la comprensión cayó en Shilian y alabó: «Gracias sean dadas a los oficiales del cielo». Resultaba que, detrás de la gigantesca roca, había un hueco. El hueco era tan extenso como 2 puertas combinadas, pero la altura era de la mitad de una persona. Aunque era bastante estrecho, era aún posible entrar si uno se agachaba. La entrada del hueco era áspero y estaba sesgado. Sin embargo, parecía hecha a mano de hombre y no algo formado por la naturaleza. Cuando Shilian entró, descubrió que el interior era en su totalidad hueco y bastante profundo. Estaba oscuro más allá, por lo cual no se molestó en tratar de inspeccionar los alrededores y se mantuvo junto a la luz. Sacudió la arena de Roye y le ató de vuelta en su brazo. Nanfen y Fuyao ambos estaban escupiendo arena, cubiertos de la cabeza a los pies.
dentro de sus ojos, orejas, bocas, narices y por sobre todo sus cuerpos. Removieron sus ropajes externos y los sacudieron, creando pequeñas montañas de arena en el proceso. Fuera de los cuatro, solo Salan lucía imperturbable. Simplemente sacudió vagamente algo de arena y ya estaba como nuevo. Y, además de su coleta torcida, su forma despreocupada permaneció intacta. La coleta hecha por Shelien estaba por sí chueca para empezar, lo cual no creaba ninguna diferencia. Nanfen sacudió su rostro y comenzó a maldecir mientras Shelien vaciaba la arena dentro de su sombrero de bambú. No pensé que ustedes dos también serían arrastrados conmigo. ¿Por qué no usaron el encantamiento de los 1000 kilos? Lo hicimos, pero fue inútil. Nanfen escupió con furia. A un costado, Fuyao aún se encontraba sacudiendo la arena fuera de su túnica externa cuando dijo con desagrado: «Pues ¿en dónde crees que estamos? Este es un desierto en el territorio noreste, no es el dominio principal de mi general». Nanfen continuó: «El norte es el territorio de los 2 generales Pei, y el oeste le pertenece a Quan Yi Chen. No encontraremos un templo Nanyan ni a cientos de millas a la redonda. Existe un dicho que dice que incluso un poderoso dragón no puede vencer contra un señor de las serpientes si no se encuentra en su propio territorio. Ya que Nanfen y Fuyao representaban a los generales del sudeste y el sudoeste, sus poderes estaban restringidos fuera de sus territorios. Eso parece bastante duro para ustedes, chicos». Shelien presenció sus rostros extrañidos y sintió simpatía por ellos, pensando en que tal vez esta era la primera vez que habían sido atrapados y arrastrados por un tornado. Salan se sentó a su lado. Con una mano en su mejilla, preguntó: «Entonces, ¿solo vamos a sentarnos aquí a esperar a que el viento se apacigüe?» Al parecer, ese es el caso. Shelien se giró hacia él y replicó: «Por más fuerte que sea este tornado, no hay manera en la que pueda levantar una gigantesca roca y hacerla volar. Uno nunca sabe. Como tú has dicho, hay algo extraño en este viento». Un pensamiento repentino vino hacia Shelien. «Salan, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Adelante», contestó Salan. «¿El Goushi de Banyue es mujer o hombre?» Shelien preguntó. «No lo dije antes, es una mujer». Justo como sospechaba, Shelien dijo: «Antes, mientras descansábamos en la cabaña abandonada, no vimos a 2 figuras yendo de paso. La de blanco era una mujer cultivadora». Fuyao lucía incrédulo. «No es fácil identificar si se trata de una mujer o un hombre solo por los ropajes, además de que parecían más altos que las mujeres promedio. ¿Estás seguro de que viste bien?» «Absolutamente seguro», Shelien dijo. «Pienso que se trataba de la Goushi de Banyue». «Es posible», Nanfen dijo. «Pero había otra figura de negro a su lado. ¿Quién podría ser?» «Es difícil decirlo, pero esa persona caminaba más rápido que la de blanco. Está claro que su fuerza no es inferior». Shelien dijo. «¿Podría haber sido el otro cultivador demoníaco, Fan Xin?» Fuyao preguntó. «Respecto a eso, creo que el título de los 2 cultivadores demoníacos es dado solo porque, históricamente, sus acciones son similares. Ambos son igualmente malignos. Por lo tanto, la gente los vinculó en un dúo para recordarlos con más facilidad, tal como el caso de las 4 leyendas famosas o las 4 calamidades. Incluso si no son 4 realmente, los agrupan como 4 para hacer más sencillo el memorizarlos». Escuchando esto, Salan se echó a reír. Shelien lo observó. «No es nada», dijo Salan. «Solo creo que lo que dices tiene sentido. Una de las 4 calamidades solo está allí para incrementar los números. Por favor, continúa». Shelien continuó. «En realidad, los 2 cultivadores demoníacos no tienen ninguna relación entre ellos. Escuché que el maestro Fan Xin era el Goushi de Yong-an, nacido al menos 100 años antes que la Goushi de Banyue. No conocías a las 4 calamidades en el reino fantasma, pero sabes sobre el maestro Fan Xin de Yong-an en el reino mortal». Fuyao cuestionó con incredulidad. «Escucho todo tipo de cosas mientras recolecto basura en el reino mortal. No es como si recolectara basura en el reino fantasma. Por supuesto que no puedo saber nada de ellos», Shelien explicó. El viento fuera del hueco parecía comenzar a atenuarse. Nanfen se acercó a la entrada del refugio, palpando la superficie rocosa por aquí y por allá, inspeccionando. ¿Por qué habría una roca hueca como esta en medio del desierto? Seguro
pensaba que esta roca era bastante sospechosa, pero Shilian no lo pensaba así. No son algo fuera de lo común. En la antigüedad, la gente de Banjue construía refugios como este para protegerse de tormentas de arena o para pasar la noche mientras pastoreaban. Algunos huecos, de hecho, no eran excavados, sino explotados. Shilian comentó: ¿Cómo podría alguien pastorear en un desierto? Nanfen preguntó confundido. Shilian sonrió. No era solo desierto 200 años atrás, solía haber un oasis. Gaga. Salan le llamó. ¿Sí? Shilian se giró para replicar. Salan levantó una mano y señaló. La roca en la que estás sentado parece tener algo escrito. ¿Ah? Shilian miró abajo, se puso de pie y se percató de que en lo que se había sentado previamente era en realidad una especie de pizarra. Después de sacudir una capa de polvo, descubrió que realmente habían palabras escritas en la superficie. Los caracteres estaban cavados de manera ligera y vertical, mientras la pizarra estaba medio enterrada en la arena. Las palabras eran tenues y estaban distorsionadas en medio de la oscuridad. Si había caracteres aquí, definitivamente debían ser inspeccionados. No tengo mucho poder de momento. ¿Podría alguien crear una antorcha de palma? Gracias. Shilian solicitó. Nanfen chasqueó sus dedos y el destello pequeño de una llama se hizo presente en su palma. Shilian le lanzó una mirada a Salan, quien de hecho no estaba en lo absoluto impresionado. Shilian supuso que, después de presenciar el portal de acortamiento de distancias, no habría mucho de lo cual estar sorprendido. Nanfen movió su palma hacia donde Shilian lo había dirigido para iluminar las escrituras en la pizarra de piedra. Los caracteres eran viejos, como escritos por un bebé, chuecos y salvajes. ¿Qué diablos es eso? Nanfen se preguntó. Banjuenés. Da. Salan replicó. Estoy seguro de que se refería al significado de las palabras. Shilian dijo. Déjenme ver. Shilian limpió más polvo y arena de la pizarra de piedra y reveló la primera columna de la escritura en grandes caracteres. Este debía ser el encabezado. Los mismos caracteres se presentaban repetidamente en varias direcciones del cuerpo del texto también. Fuyao se precipitó y también creó una antorcha de palma. ¿Sabes cómo leer banjuenés? A decir verdad, recolecté basura en Banjue antes de que cualquier cultivador demoníaco de Banjue apareciera. Shilian replicó. ¿Hay algún problema? No. Fuyao resopló. Solo me preguntaba en qué lugar no has recolectado basura aún. Shilian destelló una sonrisa. Después volvió a los caracteres. De repente dijo. General. ¿Qué? Nanfen y Fuyao respondieron al mismo tiempo. Shilian levantó la vista. La primera palabra en esta pizarra de piedra es general. Pausó por un momento. Pero hay otro carácter después de ese, del cual no estoy seguro de su significado. Nanfen pareció soltar un suspiro de alivio. Solo siga observando y piense un poco más. Shilian asintió y Nanfen extendió más su palma para iluminar las palabras. Algo no se sentía bien, Shilian pensó. Parecía haber algo más en su visión periférica. Con ambas manos presionando la piedra, Shilian levantó la cabeza. Sobre las rocas, las flamas danzantes iluminaron el rostro tenso de un humano. Este rostro, con ojos saltones, lo observaba directamente a él. ¡Oh! Quien gritó no fue Shilian ni Nanfen, sino ese rostro tenso. Nanfen inmediatamente levantó su otra mano y encendió una llama también. Juntó ambas manos e hizo crecer las llamas hasta que fueron lo suficientemente brillantes para iluminar la cueva entera. El rostro que fue revelado por la luz era el que se había estado ocultando en las sombras todo este tiempo. Cuando las llamas incrementaron, se escabulló por los muros hacia el interior de la cueva, y allí Shilian encontró de 7 a 8 personas acurrucándose de terror y temblando. ¿Quiénes son ustedes? Nanfen gritó. El bramido furioso de Nanfen hizo eco en la cueva, y Shilian, quien aún estaba aturdido por el grito de antes, cubrió sus oídos. Los sonidos de la tormenta de arena los habían ensordecido, y desde que entraron en la cueva, habían estado discutiendo los asuntos de cultivadores demoníacos de Banjue y los escritos en la pizarra de piedra, no percatándose de que había alguien más escondiéndose dentro. Las 7 u 8 personas temblaron por un tiempo antes de que un anciano de aproximadamente 50 años de edad tartamudeara. Somos una caravana de mercaderes
que cruzaban por el área. Solo mercaderes comunes. La tormenta de arena era muy fuerte, así que nos ocultamos por el momento. Era el más compuesto del grupo y por cómo lucía debía ser el líder también. Nanfen preguntó: Si son mercaderes ordinarios, ¿por qué estaban siendo tan sigilosos? El anciano estaba a punto de responder cuando un joven de aproximadamente 17 años de edad gritó: No estaba en nuestros planes ser sigilosos, pero ustedes entraron de la nada. ¿Cómo saber si son buenos o malos? Después, escuchamos su charla sobre los cultivadores demoníacos de Banjo y de un tal reino fantasma mientras encendían llamas en sus palmas. Creímos que eran los soldados de Banjo que rondaban en busca de carne humana. Es imposible que hiciéramos algún sonido. ¡Calla, Tian Yen! El anciano silenció al joven, temiendo hacer enojar a la otra parte. El joven tenía cejas gruesas y ojos grandes, el rostro de un tigre. Sin embargo, se calló inmediatamente después de que el anciano habló. Shilien bajó sus manos, sus oídos ya no zumbaban, y sonrió radiantemente para relajar la atmósfera. Es todo un malentendido. Relájense, no tengan miedo. Pausó por un momento y continuó explicando. No somos soldados de Banjo. Este sirviente es solo el maestro de un pequeño santuario. Estos de aquí son gente de mi santuario. Solo sabemos unos cuantos trucos, nada sorprendente. Ustedes son mercaderes ordinarios y nosotros somos cultivadores ordinarios sin intenciones malignas. Y de casualidad, ocurrió que entramos todos en el mismo refugio para ocultarnos de la misma tormenta de arena. La voz de Shilien era suave y gentil. Cada palabra calmó lentamente a los nervios de todos. Después de mucho consuelo y explicaciones, la parte de los mercaderes finalmente se relajó por completo. De pronto, Salan carcajeó. Pienso que están siendo muy modestos. Estos mercaderes no son tan ordinarios como dicen que son. Nadie comprendió lo que quiso decir y lo observaron con confusión. ¿No acaso la mitad de viajeros desaparecen mientras cruzan el paso Banjo? Cruzar esta tierra a pesar de conocer el rumor realmente los hace extraordinariamente valientes. Nada ordinario con ustedes. Eso no es del todo cierto, joven hombre, respondió el anciano. Algunas caravanas han cruzado sin ningún daño antes. Oh, Salan soltó. Mientras uno encuentre al guía perfecto y rodeemos el territorio de Banjo, entonces todo estará bien. Por lo cual, esta vez buscamos y encontramos a un guía local para dirigirnos, dijo el anciano. Sí, el joven Tian Cheng levantó la voz. Todo depende del guía. Todo es gracias a Chaoga. Si no fuera por él, no habríamos podido evitar todas estas arenas movedizas. Cuando la tormenta de arena se levantó, él supo exactamente a dónde llevarnos para refugiarnos. De otro modo, estaríamos enterrados vivos ahora mismo. Shilien dirigió la mirada en esa dirección. Ese Achao que los guiaba era bastante joven, luciendo en sus 20s, con un rostro limpio y respetable. Cuando fue elogiado por los otros dos, no prestó mucha atención y alejó la mirada de manera taciturna. No es nada, solo cumplo con mi trabajo. Esperemos que cuando el viento cese, ningún camello o bien se haya arruinado. Estarán bien, seguramente. Los mercaderes eran todos muy optimistas, pero Shilien tenía el presentimiento de que las cosas no eran tan simples como todos creían. Si todos los problemas pudieran ser evitados con solo no cruzar el territorio de Banjo, entonces todos los viajeros anteriores perdieron sus vidas porque no creyeron en los rumores. Shilien lo meditó y les dijo a Nanfen y a Fuyao con voz baja: Esto es muy repentino. Una vez que la tormenta de arena pare, tendremos que asegurarnos de que toda esta gente cruce a salvo antes de dirigirnos a las ruinas de Banjo. Entonces, Shilien bajó su cabeza para continuar descifrando el banjonés en la pizarra de piedra. Reconoció la palabra general antes, pero eso era solo porque era una palabra que se usaba a menudo. Habían pasado 200 años desde la última vez que había visitado el reino de Banjo. Incluso si su banjonés era fluido en ese tiempo, todo debía haberse borrado en su memoria actualmente. Tomar de repente la tarea de traducir algo requería tiempo y paciencia. Solo entonces Salan dijo: Túmulo del general. Shilien lo reconoció. El último carácter era la palabra para túmulo, tumba o sepulcro, entre otros términos similares. Se giró para observarlo, asombrado. Salan,
¿Conoces el banyoenés también? Salan sonrió. No sé mucho, solo sé algunas palabras porque son interesantes. Shelien ya se había acostumbrado a escucharlo decir eso. La palabra túmulo no era una palabra que se usara a menudo. Si Salan realmente no sabía mucho, ¿cómo es que reconocería exactamente este carácter? Su no sé mucho significaba pregunta lo que quieras. Y Shelien tomó la oportunidad. Excelente. Quizás los caracteres que tú reconozcas sean los que yo no reconozco. Acércate y examinemos esto juntos. Shelien agitó su mano ligeramente para atraerlo, por lo cual Salan se acercó. Nanfen y Fuyao se pusieron de pie a los costados de ambos, iluminando el túmulo para que leyeran con la ayuda de sus antorchas de palma. Shelien tocó las palabras ligeramente con las puntas de sus dedos, repasando los escritos en voz baja con Salan a su lado. Cuanto más leían, más impresionados lucían, antes de culminar con una expresión melancólica. El joven mercader Tian Sheng era joven y los jóvenes son siempre sensibles a la curiosidad. Después del pequeño altercado de antes, era como si se hubieran vuelto familiares, así que llamó en su dirección. «Gaga, ¿qué es lo que dice esa roca?» Shelien se despertó de su ensimismamiento y replicó. «Esta pizarra de piedra es un monumento. Cuenta la historia de un general». «¿Un general de Banjue?» Tian Chen preguntó. «No, un general de las planicies centrales». Salan respondió. «¿Un general de las planicies centrales?» Nanfen estaba confundido. ¿Por qué la gente de Banjue levantaría un monumento por alguien de las planicies centrales? Creí que ambos reinos se encontraban constantemente en guerra los unos con los otros. Pero este general era especial. Salan replicó. Aunque el monumento no lo llama un general, en realidad no era más que un capitán. Pero fue promovido a un general más tarde. No, al inicio lideró tropas de cientos, después tropas de 70, hasta llegar a 50. En otras palabras, continuó siendo degradado. El sentimiento de ser degradado al punto de nada era bastante familiar para Shelien y pudo de hecho sentir un par de miradas encima de él. Pretendió no notarlas y continuó descifrando los escritos de Banjue. Tian Chen no podía comprender y continuó preguntando. ¿Qué clase de oficial puede ser degradado en lugar de ser promovido? Mientras no cometiera errores graves, solo habría retrasos para promoverlo, pero nunca degradarlo. ¿Qué tan inútil habría sido? Shelien hizo un puño en su mano derecha y la levantó a sus labios. Aclaró su garganta ligeramente y replicó con una voz grave. Jovencito, ser degradado continuamente no es tan raro como crees. ¿Eh? Salan carcajeó. Es cierto, sucede a menudo. Hizo una pausa antes de continuar. Este capitán fue degradado de tiempo en tiempo, no porque fuera incapaz o incompetente en su deber. A pesar de la mala relación en ambos lados del conflicto, en lugar de obtener victorias en el campo de batalla, se puso en medio todo el tiempo. ¿A qué te refieres con «se puso en medio»? Nanfen preguntó. Evitó que sus enemigos mataran a los civiles de las planicies centrales y además también frenó a su propio ejército de matar a la gente de Banjue. Cada vez que hizo esto, fue degradado en rango. Salan dijo alegremente, y los 7 u 8 mercaderes se tensaron a su alrededor como si fuera la hora del cuento. Pronto se hundieron en la historia y comenzaron a comentar. No pienso que el capitán estuviera en lo incorrecto. Tian Shen declaró. No es un problema que los soldados se maten unos a otros, pero no deben meterse con los civiles, ¿no? Él fue desafortunadamente demasiado amable para ser un soldado. Sin embargo, no cometió ningún crimen. Sí, se supone que deben salvar vidas, no matar gente inocente. Shelien sonrió ante todos los comentarios. Los mercaderes previos a ellos nunca vivieron una vida sin una frontera en batalla, y tampoco era la misma gente de hace 200 años. El reino de Banjue había perecido hace mucho, por lo tanto, era fácil para ellos decir estas cosas, incluso halagarlos por sus acciones. Sin embargo, las acciones de dicho capitán no fueron fácilmente perdonadas en ese entonces. No con algo tan simple como «es solo desafortunadamente demasiado amable». En medio del grupo, solo A Xiao comprendió con claridad, probablemente porque era alguien local. Ahora es ahora, 200 años atrás son 200 años atrás.
Que ese capitán fuera solo degradado fue una bendición. Fuyao, por otro lado, chasqueó la lengua. Patético. Shilian podía más o menos adivinar lo que diría a continuación y frotó su frente. Como esperaba, Fuyao lucía bastante complicado bajo la luz parpadeante de las llamas. Uno debe cumplir sus deberes bajo lo que demanda su posición. Si se convirtió en un soldado, entonces debía recordar siempre defender a su país y matar a los enemigos en el frente. Las bajas son inevitables en la guerra. Ser de corazón blando no tiene lugar en una batalla y solo traerá abajo a los aliados. Además de que sus enemigos pensarán que es un idiota y nadie le dará las gracias al final. Las palabras de Fuyao tenían una lógica irrefutable y el silencio inundó la cueva. Continuó con dureza. Ese tipo de personas solo tienen un tipo de destino: la muerte, ya sea que mueran en el campo de batalla o en las manos de su propia gente. Después de haber sido dejado sin palabras por un momento, Shilian rompió el silencio. Sí, tienes razón, él realmente murió. Tianchen estaba impactado. ¿Ah? ¿Cómo murió? ¿Realmente murió en manos de su propia gente? Shilian masticó sus palabras, pero replicó al final. No realmente. Aquí dice que hubo una batalla, una en la que ambas partes peleaban y mientras lo hacían, los cordones de las botas de este hombre se desataron, las pisó, tropezó y entonces... Todos en la cueva habían pensado inicialmente que su muerte había sido trágica pero heroica al mismo tiempo, por lo cual se quedaron atolondrados en el momento pensando, ¿qué clase de muerte fue esa? Entonces todos explotaron en risas. Realmente es tan gracioso. Salan arqueó sus cejas. Shilian también habló. Sí, es bastante trágico. Seamos más simpáticos y no nos riamos, ¿de acuerdo? Estamos frente a su túmulo después de todo. Démosle algo de cara. No es mi intención reírme. Tianchen inmediatamente clamó. Pero su muerte fue tan... No había nada que Shilian pudiera hacer. Leyendo el epitafio hasta este punto, incluso él mismo quería reír, por lo cual no comentó más al respecto y continuó traduciendo. En todo caso, a pesar de que este capitán no tuvo una buena reputación en el ejército, los ciudadanos de la frontera estaban todos muy agradecidos por sus esfuerzos, por lo cual lo llamaron general. Ellos mismos le construyeron este humilde túmulo en su honor y levantaron esta pizarra para conmemorarlo en el proceso. Tiempo después, la gente de Banjue descubrió algo milagroso sobre este túmulo. Siempre que uno se arrodille 3 veces ante esta pizarra, será capaz de transformar todos los desastres que se encuentren en el desierto Gobi en buena fortuna. Salan completó la traducción. Su tono de voz era misterioso y significativo, bastante convincente. Su expresión era también seria. Cuando el grupo escuchó esto, la mayoría comenzó a postrarse inmediatamente, murmurando que sería mejor creerlo que no. Shilian, sin embargo, estaba confundido. ¿Qué? ¿Eso también está escrito aquí? ¿Es realmente tan milagroso? Salan sonrió suavemente y dijo en voz baja. No, lo inventé, pero ya que se rieron antes, entonces que se postren debería compensarlo. Shilian observó de vuelta la pizarra y notó que realmente era el final del epitafio y no había nada más. Al principio se sentía un poco lamentable, pero ahora creía que era gracioso y respondió en un susurro. ¿Por qué eres tan travieso? Salan sacó su lengua y ambos carcajearon. Solo entonces alguien gritó con terror. ¿Qué es eso? El grito hizo eco en la cueva, retumbando contra las paredes, causando que los vellos de todos se levantaran. Shilian instantáneamente se giró en la dirección del sonido y demandó. ¿Qué sucede? Todos se levantaron en un parpadeo del lugar en donde estaban sentados, alejándose con miedo. ¡Serpiente! Nanfen y Fuyao movieron sus palmas hacia el lugar de la conmoción e iluminaron el suelo. Enroscada en el suelo arenoso había una delgada y brillante colorida serpiente. ¿Por qué hay una serpiente? El grupo comenzó a ponerse ansioso. ¿Por qué esta serpiente no hizo ningún sonido al acercarse? Cuando la iluminaron, la serpiente instantáneamente se puso alerta y se levantó en una posición de ataque. Nanfen estaba a punto de prenderle fuego cuando alguien se acercó despreocupadamente y sin esfuerzo atrapó a la serpiente con su mano izquierda, apretándola desde su corazón. La atrajo más cerca para observarla y dijo:
no es normal encontrar serpientes en el desierto. Alguien nada escrupuloso y valiente era, por supuesto, Salán. Se dice que cuando se tiene un encuentro con una serpiente, uno debe atraparla en donde está su corazón. Si se presiona lo suficientemente fuerte, no importará cuán potente sea el veneno, será en vano. La serpiente enroscó su cola en el brazo izquierdo de Salán con docilidad. En un rango de visión cercano, Shelien pudo notar con claridad la piel translúcida de la serpiente, sus entrañas de un rojo vívido mezcladas con líneas negras, luciendo a algo parecido a órganos internos, bastante desagradable. La cola era de un color carnoso, segmentada con capas de un caparazón duro, nada parecida a la usual cola de una serpiente, sino más bien un escorpión. Viendo esto, el rostro de Shelien cambió y llamó: «¡Cuidado con su cola!». Antes de que Shelien terminara su oración, el largo cuerpo enroscado en el brazo izquierdo de Salán inmediatamente se desató. Su cola se propulsó hacia atrás y trató de picar viciosamente a Salán. A pesar de que la cola era muy rápida, la mano de Salán fue aún más rápida y fácilmente la atrapó. Ahora, con su agarre en la cabeza y la cola, Salán mostró la serpiente a Shelien como si se tratara de un juguete interesante, riendo. Esta cola es bastante entretenida. Al final de la cola se encontraba una larga ponzoña color rojo. Shelien suspiró de alivio. Me alegra que no te haya picado. Al parecer es una serpiente escorpión. Nanfen y Fuyao se acercaron para observar a la serpiente también. ¿Serpiente escorpión? Correcto. Shelien respondió. Es una alimaña venenosa muy extraña que solo puede encontrarse en Banjue. Escasa en número. Jamás las había visto antes, pero escuché de ellas. Cuerpo de serpiente y cola de escorpión. El poder de su veneno proviene de la combinación de ambos y si llega a morderte o picarte... Shelien hizo una pausa, observando a Salán, quien enroscaba, estiraba y apretaba a la serpiente como si fuera un trapo mojado. Estando a nada de atarla en un moño, Shelien se quedó sin palabras por un momento. Salán, deja de jugar con la pobre criatura. Es peligrosa. Salán carcajeó. No te preocupes, Gaga. No es nada. Esta serpiente escorpión es el símbolo de la Goushi de Banjue después de todo. Debo tomar esta rara ocasión como una oportunidad para examinarla. ¿El símbolo de la Goushi de Banjue? Shelien preguntó con asombro. Así es, Salán dijo. Aparentemente, era debido a que la Goushi podía controlar a estas serpientes escorpión, que la gente de Banjue creía en sus poderes y la adoraban. Escuchar la palabra control alarmó a Shelien. Cuando se trata de controlar algo, sea lo que sea, siempre se trataba de masas numerosas. Todos, abandonen esta cueva de inmediato. Es posible que haya más de una serpiente escorpión. ¡Ah! Una voz estalló antes de que Shelien pudiera culminar sus palabras. ¡Serpientes! Otras voces comenzaron a hacer eco. ¡Muchas de ellas! ¡Por aquí también! De entre las sombras, de 7 a 8 serpientes escorpión reptaron dentro de la cueva en silencio. Vinieron rápida y silenciosamente de quién sabe dónde. Sin embargo, no atacaron y en su lugar solo observaron y juzgaron. Silenciosas tanto en movimiento como en ataque. Ni siquiera crearon sonidos con sus lenguas. Nanfen y Fuyao dispersaron bolas de fuego hacia las serpientes, creando llamaradas dentro de la cueva. ¡Salgan ahora!, Shelien gritó. Nadie necesitó escucharlo 2 veces. Todos corrieron de inmediato. Afortunadamente, afuera aún había luz y el tornado hace mucho había parado. El grupo escapó hacia terreno abierto y siguieron corriendo. Mientras corrían, alguien habló. Esa pizarra de piedra es aterradora. ¿Cómo es posible que después de habernos postrado 3 veces nos topamos con esas cosas? Shelien estaba agradecido de que no supieran que aquellas últimas palabras en realidad habían sido invención de Salán. Pero después escuchó a alguien decir: sí, es lo mismo que se obtiene al adorar a esa inmortal basura. Cuanto más le rezas, más desafortunado te vuelves. En un lugar donde apenas alguna rama podía golpearlo, le habían disparado una flecha. Shelien se quedó sin palabras. De pronto, Tianchen gritó alarmado: ¡Tío Chen! El anciano al que asistía había colapsado. Shelien se precipitó hacia ellos. ¿Qué sucedió? Dolor pintaba el rostro del anciano Chen y levantó una mano temblorosa. Shelien tomó su mano y frunció el ceño. Su corazón se hundió. En su palma había una pinchazón agresiva extendiéndose rápidamente hacia su muñeca, y en medio de la hinchazón rojo púrpura habían 2 pequeños pinchazos, apenas visibles,
Una herida de este tamaño no podría notarse hasta que fuera demasiado tarde. Todos, revisen si tienen alguna herida en sus cuerpos. Shilian gritó inmediatamente. Si la tienen, aten algo alrededor. Shilian se giró hacia la mano para examinar la profundidad y notó como el color rojo púrpura comenzaba a escalar hacia las venas en el brazo. Estaba a punto de desatar a Rowie cuando a su lado, Achao rasgó un trozo de tela de su propia ropa y la ató en un nudo apropiadamente fuerte en el brazo del anciano para prevenir el estancamiento del veneno. Shilian se asombró por su velocidad. Levantó la mirada y vio a Nanfen sacar un contenedor de medicina de donde tomó una píldora para que el hombre la tragara. «Tío, ¿te encuentras bien?», Tianchen bramó. «Ah, Ashao Ga, el tío no morirá, ¿o sí?». Ashao negó. Ser mordido por una serpiente escorpión significa muerte segura dentro de 4 horas. Tianchen estaba impactado. Entonces, ¿qué debemos hacer? El anciano Sheng era el líder de la caravana, por lo cual los otros mercaderes comenzaron a entrar en pánico también. Pero este amigo de aquí le acaba de dar una píldora, ¿cierto? Esto no era el antídoto, Nanfen respondió. Es para la longevidad temporal. Lo máximo que puede darle son 24 horas extra. El grupo se volvió más ansioso. ¿Solo 24 horas? ¿Significa eso que no tenemos más opción que sentarnos y esperar su muerte? No hay cura para este veneno. Justo en ese momento, Salan se acercó con calma. Existe una cura. Todos se giraron para observarlo. Tianchen también se giró con regocijo. «Achao Ga, si hay una manera, ¿por qué no lo dijiste antes? Casi me matas de un susto». Sin embargo, Ashao permaneció en silencio y negó con la cabeza silenciosamente. Por supuesto que no es fácil para él decirlo. Salan dijo. ¿Cómo podría decirles que la vida de uno solo podría costar la vida de todos los demás? Salan, ¿a qué te refieres? Shilian preguntó. Gaga, ¿conoce la historia detrás de las serpientes escorpión? Salan preguntó. La leyenda cuenta que, hace muchos siglos, existió un emperador de Banjue que, mientras cazaba, atrapó inadvertidos a 2 espíritus nacidos de 2 criaturas venenosas, una serpiente y un escorpión. Ambas criaturas cultivaban muy en lo profundo de las montañas, ignorantes del mundo y no causaban ningún tipo de aflicción. El emperador, no obstante, consideró sus naturalezas y creyó que causarían daño tarde o temprano, por lo cual planeó sus ejecuciones. Los espíritus rogaron y rogaron porque sus vidas fueran perdonadas, pero el emperador era cruel. Forzó a ambas criaturas a aparearse en una de sus muchas festividades frente a una audiencia embriagadora, y después del festejo fueron ejecutadas a pesar de todo. Solo la emperatriz simpatizó con ellas y sintió lástima por las criaturas. En contra de los deseos del emperador, ella solo pudo cubrir los cadáveres con hojas de lecho. La serpiente y el escorpión se convirtieron en espíritus vengativos y maldijeron a los descendientes de su apareamiento para prevalecer para siempre en el reino de Banjue, con el propósito de destruir a la gente. Desde entonces, las serpientes escorpión se encuentran exclusivamente en el territorio de Banjue. Si alguien era picado o mordido por ellas, el veneno se esparciría como un incendio y moriría una muerte miserable. Sin embargo, gracias a ese único acto de amabilidad de la emperatriz, las hojas de helecho usadas para cubrir sus cadáveres se convirtieron en el antídoto para el veneno. Esa planta se llama chanjue y solo crece dentro de los límites de Banjue. Salan concluyó. ¿Es la leyenda cierta? ¿Podemos creerla? Los mercaderes preguntaron con ansiedad. Amiguito, esto es un asunto de vida o muerte. No juegues con nosotros. Salan sonrió, pero no dijo nada, rehusándose a decir algo más después de contarle la historia a Shilian. Tianchen se giró hacia Achao. Achao Ga, lo que dijo este gaga vestido de rojo es cierto. Después de meditarlo por un momento, Achao replicó. No sé si la leyenda sea cierta o no, pero la planta chanjue realmente crece dentro de las murallas de Banjue, que es a su vez el antídoto para el veneno de la serpiente escorpión. Eso significa que la única manera para sobrevivir después de ser mordido o picado es aventurarse dentro del reino de Banjue. Shilian preguntó. No era de extrañar cuántas caravanas cruzaban el territorio de Banjue a pesar de conocer los rumores de muerte. No era que iban en busca de sus propias muertes de manera desafiante y necia, sino que si no iban, ciertamente morirían. La serpiente escorpión era el símbolo de uno de los cultivadores demoníacos de Banjue, además de que eran controladas por ella también.
La apariencia de estas serpientes no era mera coincidencia. Con solo unos cuantos oficiales celestiales presentes, no había manera de asegurar que el grupo entero de mercaderes estuviera a salvo, además de que no tenían conocimientos de cuántas más serpientes podrían aparecer. Shilian levantó 2 dedos y los presionó contra su sien, tratando de crear una conexión con la red de comunicación espiritual, buscando pedir prestados más oficiales adjuntos, de modo que tuvieran más ayuda para proteger a la gente, pero... imposible. La conexión no fue posible. Shilian bajó su mano y se preguntó, «No gasté todos mis poderes, ¿o sí? Calculé esta mañana y aún quedaba un poco». Se giró hacia Nanfen y Fuyao. «¿Puede alguno de ustedes intentar ingresar a la red de comunicación espiritual? Yo estoy bloqueado». Después de un momento, los otros 2 también se volvieron sombríos. «No puedo ingresar tampoco», dijo Nanfen. No podía ser el tornado lo que interrumpió sus conexiones, ¿cierto? Existen casos en los que la conexión se vería interrumpida en áreas con auras malignas muy altas, lo suficientemente potentes para agotar los poderes de la mayoría de oficiales celestiales. Al parecer, este era el caso ahora. Shilian caminó en círculos y se preguntó en voz alta, «Puede ser debido a nuestra cercanía con el reino de Banjue, que la red de comunicación fue bloqueada». Solo entonces, por el rabillo de sus ojos, hubo un centelleo rojo. Nanfen y Fuyao estaban ocupados intentando reconectar con la red de comunicación, mientras todos los demás estaban distraídos buscando heridas en sus cuerpos. El chico Tianchen se aferraba con fuerza y ansiedad al anciano Sheng, y no se percató de la serpiente escorpión rojo vino que había escalado tras su espalda en silencio, enroscándose cerca de su cuello y abriendo la boca. No obstante, sus colmillos no apuntaban hacia el cuello de Tianchen, sino al brazo de Salan a su lado. La serpiente se retrajo y saltó. En la velocidad de un parpadeo, antes de que la serpiente tuviera la oportunidad de hundir sus colmillos en Salan, la mano de Shilian se disparó y atrapó a la serpiente justo en el corazón con una presión cegadora. Dada su fuerza, Shilian podía hacer trizas el corazón de la serpiente si quisiera, destrozar sus entrañas y desparramarlas, pero no sabiendo si la piel de la serpiente era también venenosa, no se atrevió a apretar con más fuerza. Shilian levantó su otra mano para atrapar la cola, sin embargo, la serpiente era resbaladiza y ágil, haciéndole difícil el atraparla. Shilian apretó su agarre, pero solo sintió algo suave y frío deslizarse entre sus dedos, y al siguiente momento, el dolor agudo se esparció en el dorso de su mano.